Tú eres digno de todas nuestras vidas. Oh Dios, te pido hoy, cuando abrimos tu palabra, enséñanos. Dios, enséñanos porque tú mereces el fruto de nuestras vidas. Y eso es lo que buscas y deseas de nosotros. Oh Dios, si en algo andamos mal, corrígenos. Y Dios, llénanos con tu espíritu para que en verdad nos cambies. En esto, todo esto pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos al libro de Santiago, capítulo 2 hoy. Y al mismo tiempo deben encontrar unas páginas blancas en las mesas. Pero primero, Santiago, casi donde termina la Biblia, Santiago 2, en la página 1266. Santiago 2. Hay algunos nuevos aquí hoy y estamos ahora en estos días estudiando el libro de Santiago. Comenzamos hace más de un mes, casi 2 meses, el capítulo 1 y ahora vamos a terminar el capítulo 2. Vamos a estudiar, como dice aquí en la pantalla, versículo 14 a 26. Y al mismo tiempo vamos a leer lo que está aquí en las hojas. Porque cuando tú piensas en lo que Dios hace, con nosotros, ¿cuáles son los planes que Dios tiene para los seres humanos? Aquí en la foto pueden ver un árbol, la mitad está muerto, pero la otra mitad tiene vida. Y esto es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con nosotros espiritualmente. Espiritualmente, como seres humanos, la Biblia dice cuando nacimos, realmente nacimos muertos espirituales, así. Pero Dios quiere darnos vida. Quiere que demos fruto espiritual para Él. Y quiere, cuando terminamos esta vida, quiere darnos vida eterna. Como en la primera canción que cantamos, ¿verdad? Un lugar donde no habrá ni llanto, ni dolor, ni tristeza, solo su presencia de Él. Y como acabamos de cantar, de verlo cara a cara a Él. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero la cuestión es, ¿cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo es que toma seres humanos que somos así muertos espiritualmente,
para hacer cambios, realizar cambios verdaderos en nosotros. Por eso aquí, Efesios 2, en la hoja, lo dice claramente. Pablo escribió esto a miembros de una iglesia en Éfeso. Ayer estuve hablando con una pareja joven, se casaron hace 3 semanas y en su luna de miel fueron a Grecia. Y fueron aquí precisamente a Éfeso. Las ruinas de la ciudad existen todavía y las personas pueden ir. En aquellos tiempos llegó el apóstol Pablo, comenzó a predicar en Éfeso. Personas creyeron en el mensaje de Cristo, se formó una iglesia. Y en algún momento después, cuando él estaba en la cárcel, escribió a la iglesia esto, a los miembros de la iglesia. Entonces, vamos a leer lo que dice él a ellos, pero es lo mismo para nosotros, los que creemos en Jesús. Dice, en otro tiempo, ustedes estaban, ¿cómo? Muertos, ok, en sus transgresiones y pecados, como vemos aquí a este lado, ¿no? Muertos espiritualmente, sin Cristo, muertos en transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los ¿qué? Poderes de este mundo. ¿De qué está hablando? Los poderes de este mundo está hablando del enemigo. Algo que no vemos, pero la presencia del enemigo, Satanás, el diablo, existe. Y cuando nacimos en el pecado, realmente nacimos en su territorio. Versículo 3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros ¿qué? Propósitos. Así que por naturaleza no seguimos la voluntad de Dios, no seguimos los propósitos de Dios. Sin Dios seguimos nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y dice, como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ¿qué? De la ira de Dios. Ajá. Algo fuerte, algo muy fuerte, pero la Biblia lo pinta así. El mundo no lo dice, ¿okay? El mundo no lo pinta así. Pero Dios dice que cada ser humano cuando nace, realmente nace así, muerto espiritualmente. Y cuando ves a un muerto es muy triste. Porque cuando es una persona a quien amas, yo me acuerdo cuando vi a mi abuelita, ella siempre trabajaba mucho con sus manos. Y sus dedos muy movidos, todo el tiempo trabajando, esas personas. Y cuando la vi y sus manos ya no movían nada, estaban así. ¿Qué puede hacer un muerto? No puede hacer nada. Y nosotros en nuestros pecados ni siquiera buscamos a Dios. Muertos espiritualmente. Pero algo muy bonito dice, versículo 4, dice, pero Dios, que es, ¿cómo? Rico en misericordia, por su gran ¿qué? Amor por nosotros, nos dio vida, ¿con quién? Cristo, aun cuando ¿qué? Estábamos muertos en pecados. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Prácticamente está diciendo, estamos como en un ataúd, muertos espiritualmente, no buscamos a Dios, no nos interesan las cosas de Dios, nos parecen aburridos. Pero en algún momento Dios viene con su Espíritu Santo y nos hace despertar, abrir los ojos, los oídos. Entendemos nuestra condición y nuestra necesidad por Él. Leemos en su palabra de lo que hizo Jesús en la cruz, que murió por nosotros, y Él nos da deseos de creer en Jesús y decir, Jesús, te necesito que me perdones. Y en ese momento nos da vida espiritual. Y por eso dice, y sigue diciendo aquí, versículo 5, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Dice, por gracia ustedes han sido salvados, gracia es algo que no se merece. Y versículo 8 lo vuelve a decir, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la ¿qué? La fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el ¿qué? El regalo de Dios. Y no por obras para que nadie ¿qué? Se jacte. Así que la salvación, Cristo en la cruz nos da la salvación. Eso tiene que estar claro, porque cuenta mucho con lo que vamos a estudiar en el libro de Santiago. Dios no pide perfección para nuestra salvación. Pide que pongamos la fe en Jesús, el único perfecto. La salvación es por Jesús.
no por obras para que nadie se jacte, como dice aquí, para que nadie ande fanfarroneando diciendo yo soy tan buena gente, yo gané mis puntos con Dios y soy mejor que los demás y por eso Dios me ama y Dios me ama y Dios me ha llamado. No, nada de eso. ¿Okay? Si tú amas a Cristo hoy, si tú viniste a la iglesia hoy, es porque Dios hizo la obra en ti para que lo buscaras. No porque eres más que otra persona. Es simplemente porque Dios sembró en ti esos deseos. Eso es hermoso. Pero cuando tienes la salvación, algo tiene que cambiar en ti. Versículo 10 lo dice. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿qué? Para buenas obras, ¿ok? No somos salvados por obras, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que, ¿qué? Las pongamos en práctica. Es decir, si Dios te ha dado la salvación, si tú lo amas, es porque Él tiene propósitos de frutos espirituales que Él quiere ver en tu vida. Eso es lo que está diciendo. De antemano, Dios dispuso de antemano las buenas obras a fin de que las pongamos en práctica. Esto es lo que está claro. Salvos no por obras, sino para buenas obras. Es decir, así éramos, pero en Cristo tenemos vida. Pero el punto de Santiago, lo que vamos a leer hoy, que si hay alguien que dice, tengo fe en Cristo, yo creo en Dios, pero su forma de vida no es así, es así. ¿Qué pasa? Esa semana pasada estaba hablando con un compañero que ha estado con nosotros aquí en la iglesia por años, ahorita está en Guatemala, y me habló por mi cumpleaños. Y estuvimos platicando un rato y le preguntaba, le decía, ¿cómo están las cosas allá en Guate? Y me dice, Wilfredo, lamentablemente las cosas de mal en peor. Es decir, la corrupción. Dice, a nivel federal veo mucha corrupción, al nivel estatal, allá lo llaman departamentos, y al nivel del municipio. Es decir, en todos lados veo mucha corrupción en mi país. Y él ha estado aquí en Canadá por muchos años, comprende cómo están las cosas aquí y dice, allá es muy difícil. Y aquí algunos de Guatemala, en México es igual. Comprendemos que hay muchísimas cosas malas que pasan en nuestros países. Pero mi pregunta es, estas personas que participan en la corrupción, dicen muchos de ellos que creen en Dios. Pues no los conozco personalmente. Pero si tuviera la oportunidad de hablar con uno que trabaja por el gobierno, que hace ciertas cosas checas, a lo mejor me va a decir que sí cree en Dios. Porque si vemos las estadísticas de nuestros países, si hablamos de México y Guatemala, un 90 y tanto % de las personas tienen una religión. Y en esas religiones creen en Dios. Y si 90 y tanto % de los miembros de nuestras sociedades creen en Dios, la pregunta es, ¿dónde está el fruto? Y esto es el punto de Santiago. Santiago, lo que estamos leyendo en capítulo 1, capítulo 2, él es un buen pastor, quiere muchas sus ovejas. Él escribe esta carta a los miembros de las iglesias en los tiempos, y en algunos momentos Él está animando a la gente, los que están desanimados, los que están viviendo pruebas, les está echando muchas ganas, pero también hay algunos miembros de las iglesias en aquellos tiempos que andan mal, y Él quiere que vean sus errores, no en el sentido de la regañada, todo lo contrario, en el sentido de que vean sus errores para que no estén equivocados en su fe. Y esto es un punto muy importante para nosotros. Estamos aquí leyendo el versículo 14.
Página 1266, es capítulo 2, pero es versículo 14, donde dice la fe y las obras. La fe y las obras. Página 1266, por favor, todos. Versículo 14, donde dice a los miembros de las iglesias: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene qué? Obras. ¿Acaso podrá qué? Salvarlo esa fe. Ok, ahí está llegando directamente al punto. Él está diciendo, es posible decir, yo tengo fe y estar equivocado. Pues hay ocasiones cuando estar equivocado no está tan mal, o así, una cosa tan seria. Hace unos años cambiamos el jardín en nuestra casa, y creo que usé ese ejemplo una vez, en otra ocasión aquí en la iglesia, pero compramos un arbolito, y era abrir, no había hojas, ni flores, ni nada, y traía su etiqueta, donde decía, su etiqueta, donde decía qué tipo de árbol era y qué clase de flor iba a tener. Y me gustó, y dije, no, ese árbol va a dar una buena flor, va a estar bonito, lo voy a comprar. Pero salió con hojas, sí, y con las flores, pero no era, ¿verdad? No era lo que pensé que era. Estaba yo engañado, equivocado. Pues todavía es un árbol, da flores, pero no es lo que pensaba, así que no es una cosa tan seria. En otro momento, a lo mejor compramos unos tenis. Dices, pues voy a gastar mi dinero y comprar la verdadera marca, tal vez Adidas, lo que sea. Entonces vas a la tienda y dices, esos son verdaderos Adidas. Y las personas te aseguran que sí. Y compras y pagas extra porque dices, una calidad, una marca buena me va a durar mucho tiempo. Pero los usas 2, 3 veces y te das cuenta que es pirata, ¿ok? Esa cosa no es. Y dices, a veces no es la cosa verdadera. Bueno, engañado pierdes X cantidad de dinero. Pero cuando hablamos de nuestra fe, cuando hablamos de estar en el reino del enemigo o el reino de Dios, cuando hablamos de tu fe y piensas que tienes la fe que sí salva y cierras tus ojos en la muerte y no los abres en el cielo, pues esto es el punto de Santiago. Es posible estar equivocado. Versículo 15 está diciendo, un ejemplo, si tienes la fe en Cristo, algo tiene que cambiar en tu vida. Tiene la salvación por obras, pero va a haber obras. Versículo 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está como muerta. Sí, él está diciendo, mira, una inundación, una familia que pierde todo, hasta andan desnudos, no tienen ni nada. Y salen del agua y vienen a tu casa, auxilio, ayúdanos. Y tú dices, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. ¿Cómo puede ser si tienes mucha comida, si tienes ropa y tienes fe en Cristo y no ayudas? Está diciendo, tu fe está muerta. ¿Por qué? Porque algo tiene que cambiar en tu vida, tiene que haber frutos. Cristo, que es lleno de compasión, tú tienes que tener algo de compasión también. Versículo 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Es decir, es fácil decir, yo sí tengo fe. Tengo mucha fe. Dios es el mero. No hay otro más que Él. De Él viene todo. Pero ahora Él está diciendo, es fácil decir, pero muéstrame con tu vida que Jesús te ha salvado de tus pecados. Y ahora eres una persona diferente y cambiada. Muy interesante, versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También, ¿qué? Los
demonios lo creen y tiemblan. ¿No es cierto que a veces decimos, los ateos son bien malos porque ellos no creen en nada? Pues yo no soy muy entregado, pero soy creyente. Por lo menos creo que hay un Dios. Así que no estoy aquí caliente de estar entregado, no. Ni tampoco tan malo como aquellas personas que no creen nada, pero yo estoy en medio, soy creyente. Y lo que él está diciendo a los creyentes, tú crees que hay un solo Dios, magnífico, pero en forma de burla, ¿no? Diciendo, también los demonios lo creen y tiemblan. Es decir, cuando una persona dice, yo creo en Dios, él está diciendo, bueno, estás entonces al mismo nivel que los demonios. Muchas personas me dicen, Wilfredo, yo sí creo en Dios. Y yo digo, esto está bien, es un buen comienzo. Pero no debes estar simplemente satisfecho por decir en tu cerebro, yo sé que existe algún ser superior. Esto no demuestra que Jesús te ha salvado de tus pecados. Cuando tienes vida espiritual, cuando Jesús te ha cambiado, algo cambia. Empiezas a cambiar de lo que haces y lo que te gusta, tus deseos. Versículo 20. Él sigue diciendo, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Y ahora da un ejemplo del Antiguo Testamento de Abraham. Abraham, por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así que se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y eso se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. No sé si conoces la historia de Abraham, en breve, porque es una historia bastante larga. Dios le había dicho a Abraham, Abraham, haré de ti una nación grande si tú me sigues. Y Abraham dijo, sí, te voy a seguir. Pasan los años, Abraham y su esposa no pueden tener hijos. Y Dios dijo, Abraham, te voy a dar hijos, no te preocupes. Pero pasan más años. Abraham ya tiene como 99 años. Y su esposa igual. Ya no tiene su menstruación, ¿cómo puede concebir? Y Dios le dijo a Abraham, ¿qué pasa? Y él dice, no tenemos hijos. Dios dijo, ven, vamos afuera. Mira el cielo. ¿Cuántas estrellas hay allá, Abraham? No, pues no me las puedo contar. Son muchas. Así de numeroso serán tus hijos. Y la Biblia dice que Abraham creyó la palabra del Señor. Y Dios lo tomó como justicia. Es decir, creyó la palabra de Dios, la fe en las promesas de Dios. Y Dios le dio un hijo, Isaac. Y Isaac crece, camina, habla. El niño de sus ojos, el hijo de la promesa. Y Dios le dijo a Abraham, quiero que tomes a tu hijo y que lo lleves a tal montaña y que lo mates ahí como un sacrificio. Y la Biblia no dice que Abraham dudó. Tomó a su niño y fueron caminando. Le dio a su hijo la leña, subieron al monte, ató a su niño ahí en un altar que hizo, hasta levantó el cuchillo para matar a su hijo cuando Dios le dijo, Abraham, no lo hagas. No necesito sacrificios de seres humanos, eso no es mi deseo. Fue una prueba de fe. Y el libro de Hebreos dice que Abraham siempre se acordaba de la promesa de Dios. Dios le dijo, en Isaac voy a nombrar,
los descendientes, la promesa se cumplirá a través de Isaac. Y Abraham sabía, si yo mato a mi hijo, Dios me dijo que a través de este niño iba a tener el cumplimiento de la promesa. Para Dios todo es posible. Ya nació mi hijo cuando no fue posible tener hijos. Y si lo mato, Dios le puede dar vida de nuevo. Y si Dios me dice lo que tengo que hacer, lo voy a hacer porque es Dios. Entonces, el punto de lo que está diciendo Santiago a las gentes y Dios a nosotros es que Abraham creyó la promesa de Dios, pero después fue obediente. El fruto de la fe se ve en sus actos. Ese es el punto de la historia. Y es exactamente lo mismo con nosotros. Dios dice a nosotros, hay que poner tu fe en Cristo, que Cristo te va a salvar de tus pecados. Y tú crees las promesas de Dios. Pero luego la obediencia, cuando Dios dice lo que tienes que hacer o no hacer en cada área de tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en cuanto a tu sexualidad, en cuanto a lo que haces los fines de semana, en cuanto a tu manera de trabajar, algo cambia en ti. Eso es lo que Él está diciendo. Tienes vida espiritual. Un ejemplo más, muy bonito es el ejemplo, versículo 25. Dice, de igual manera, no fue declarada justa por las obras aún, ¿la quién? La prostituta Rahab, cuando él hospedó a los espías y los ayudó a huir por otro camino. Entonces, no sé si conoces toda la historia, pero es muy interesante. La Biblia en varios lugares habla de Rahab como una persona de fe. Es que Dios no discrimina a nadie. Hablábamos de eso la semana pasada, ¿no? Con Dios no hay discriminación. Dios llama a todas las personas. Vamos a decir, una persona donde menos vas a pensar que es una persona de fe, una prostituta. Pero Dios la llamó. Y ella escuchó hablar del Dios de Israel. Y ella, lógico, sus padres y sus antepasados la habían criado en las religiones de dioses, de ídolos, de oro, de madera, de plata, de madera. Y ella dijo, no. El Dios de Israel es el verdadero. Y necesito poner mi fe en Él. Y lo hizo. Y ella arriesgó su vida para esconder a esos dos espías, porque sabía que era lo correcto. Si no conoces la historia, tienes que leer en el libro de Éxodo toda la historia de ella. Pero el punto es exactamente lo mismo, Abraham y ella. Ella igual creyó en Dios, la fe en Dios. Se ve la fe de ella por su manera de vivir. Esto es exactamente el punto, y versículo 26 concluye Santiago toda esa enseñanza que él está dando. Otra vez, prácticamente lo que ha dicho antes lo vuelve a decir, versículo 26. Pues como el cuerpo sin el espíritu está como muerto. Así también la fe sin obras está como muerta. ¿Ok? Es como el árbol. Este lado es una persona que dice, tengo fe, pero no se ve en su vida. Es una fe muerta que no sirve. Y el punto de lo que él está diciendo a ellos es que es una cosa tan seria. Imagínate la tragedia de ir a una iglesia toda tu vida y decir, soy una persona de mucha fe, todos los domingos estar en la iglesia, hacer muchas oraciones, cantar muy bonito y decir, soy una persona de fe, y creer que estás bien cuando realmente no estás bien. Es una tragedia terrible. Y esto es lo que Santiago dice a ellos, porque en las iglesias de aquellos tiempos pasaba esto. Pero Dios tiene todo esto aquí en su palabra para decirlo a nosotros también. Porque fácilmente tú y yo podemos decir, yo tengo fe, yo creo en Dios, sé que existe. Pero ahora las obras, los resultados, el fruto. Santiago estaba llamando a ellos en su tiempo a reflexionar, analizar sobre sus vidas. Y Dios está haciendo lo mismo con nosotros aquí hoy. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo voy yo? Y te pregunto,
¿Cómo es el asunto contigo? ¿Tú crees en Dios? Excelente. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué frutos, qué evidencias hay en tu vida que el Espíritu Santo está obrando en ti? Gálatas 5 habla de frutos. ¿Cuáles son los frutos? Hace una comparación. Versículo 19 de Gálatas 5. Las obras, el fruto de la naturaleza pecaminosa, se conocen bien. Inmoralidad sexual, es decir, tener relaciones con alguien que no es tu esposa o tu esposo. Impureza, es de ver, pensar todo el tiempo cosas malas y libertinaje. Idolatría es adorar algo que no es Dios. Brujería, magia blanco-negra es magia, es brujería. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos son los frutos de este lado, de las tinieblas. Y esas son las cosas que son naturales para todos nosotros. Vivimos en tiempos cuando la sociedad dice, esas cosas son buenas. Debes participar y te va a gustar. Pero cuando Dios está en ti y el Espíritu Santo está en ti, comienza el conflicto. Si no hay conflicto, si esas cosas te gustan, practicas esas cosas, te entregas de lleno a esas cosas, es porque el Espíritu Santo no está en ti. Pero cuando tienes la salvación en Cristo y el Espíritu Santo transita por tus venas, ya no deseas hacer esas cosas, comienza una lucha. De vez en cuando tal vez caes. De vez en cuando esas cosas te llaman. Pero los cambios comienzan, y cambios verdaderos comienzan en uno. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado la salvación, la redención, y algo cambia en ti. Esos son frutos. Deseas otras cosas. ¿Qué es lo que deseas? Versículo 22. Aquí dice, en cambio, el fruto del Espíritu es, vamos a leerlo todos, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso es fruto del Espíritu. ¿Y quién no desea esto? ¿Quién no desea amor? ¿Quién no desea alegría? ¿Quién no desea paz? Ser más paciente, más amable, más bondadoso, más fiel, más humilde. Dominio propio, de no ser dominado por mis pasiones, sino de poder dominarme a mí mismo. Dominio propio. Eso es lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros cuando tenemos la salvación. Comienza el primer día, cuando tú crees en Cristo. Esos cambios comienzan. Pero deben de seguir. El fruto viene creciendo más y más y más. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿cómo vas? ¿Qué frutos hay en ti? Si tú reconoces hoy, estoy de este lado, aquí estoy. ¿Sabes qué? Es bueno reconocer dónde estás, para que busques la solución. La solución es Jesús, el que fue a la cruz, para rescatarte del dominio del enemigo, para darte vida espiritual a tu cuerpo muerto que te quiere dar vida espiritual. Y hablas con Él. Pones tu fe en Cristo y dices, Jesús, te necesito. Y cuando lo has hecho, y si esto lo has hecho, ahora debes desear tener más frutos para Dios. ¿Y cómo puede haber más frutos? Pues hace como 20 días tocamos este punto. Aquí Santiago capítulo 1 habla de esto, de ser
oidores de la palabra y hacedores de la palabra. Lo que haces es que abres espacio en tu vida para la palabra de Dios, que es algo como respirar. Los domingos vas a la iglesia, estando aquí, estando en México, estando en Guatemala, lo haces parte de tu vida. Escucho la palabra de Dios los domingos y cada día abro mi Biblia, porque de aquí viene el alimento para mi alma, lo que yo necesito. Y yo hablo con Jesús y le digo: Jesús, me has salvado de los pecados, yo no quiero volver a lo de antes. Ayúdame. Ayer te fallé, perdóname. Mañana es otro día, Jesús. Hoy, aquí estoy de rodillas. Ayúdame hoy a dar fruto por ti. Ayúdame a amar. Ayúdame a ser más paciente. Dios, dame tu paz. Mi mundo está de cabeza, pero necesito tu paz. Dios, necesito ser paciente. Hay personas que me sacan de quicio, pero necesito ser como tú. Quiero que haya ese fruto por ti. Y esto es y son señas o signos de vida. Y es hermoso, ¿no es cierto? No es hermoso cuando tú ves: yo era así antes, pero Jesús me está cambiando. No he llegado a la meta, pero me está cambiando. Veo cambios en mí. Veo deseos nuevos y diferentes. Esto es hermoso. Es la manera cuando Dios mismo te anima a ver: Dios es real, Dios existe. No soy la persona que yo era. Y da gozo y alegría estar así en los caminos de Dios. La perfección no va a estar aquí, no. En la gloria sí. Pero por lo menos debe haber fruto. Y esto es el punto de lo que Santiago dice a los de las iglesias en aquellos tiempos, y es el punto de lo que Dios está diciendo a nosotros hoy. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias te damos, porque viniste a darnos vida. Dios, si andamos equivocados, si estamos contentos simplemente por decir tengo fe y punto, que esto no es tu propósito. Tú quieres que te amemos. Tú quieres que demos fruto por ti. Oh Dios, si en algo andamos mal, muéstranos. Y Dios, ayúdanos a tener mucho fruto por ti en esta vida, que sea evidente a todo el mundo y a ti sobre todo la realidad de tu obra de salvación. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a cantar, y vamos a cantar 384. Vamos a ponernos de pie. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. 384. Y como vuelvo a decir, como digo con frecuencia, el estrofa 4 dice: haz lo que quieras de mí, Señor. Del Paracleto dame la unción. Esa es una palabra que casi no se maneja en estos días. Paracleto simplemente se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a cantar 384. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser, complace siempre en tu querer. Haz lo que quieras
toda